nosotros vamos a hablar sobre salvación, y siempre que hablamos de salvación las personas tienden a arremeter eso como algo, para cuando uno muera, uno piensa en esto, ¿cierto? Hoy día pensamos en los problemas de la vida real, y la salvación no tiene relación con los problemas de la vida real. La salvación es un otro problema, el problema de la vida futura. Y nosotros, como bien latinoamericanos, dejamos todo para última hora, ¿cierto? Entonces los problemas de mañana lo veremos. Así que nosotros estamos tratando de lidiar con los problemas de ayer todavía, ni siquiera con los de hoy. Los de hoy están ahí en la lista. Y vamos así tratando nuestra vida, tratando de resolver los problemas de la vida, desconectando la idea de salvación con la problemática común y corriente que encontremos ahí. ¿Cuál es el desafío que nosotros tenemos entonces en esa mañana? Es entender que salvación no es simplemente un tema que tiene relevancia futura solamente. La manera como ves, como entiendes la salvación de Dios para ti, va a influir directamente en la toma de decisiones que te tocará hoy día al salir del templo. Las decisiones que van a tomar mañana, pasado mañana, la forma como vas a solucionar los problemas en cada una de las áreas de tu vida. La salvación del Señor involucra todo, porque lo que salva al Señor no es solamente su alma, no es solamente su corazón. Hay gente que dice, yo entregué mi corazón a Jesús, pero el resto sigue siendo mío. No es así que funciona. La salvación transforma todo. Y la correcta comprensión de lo que es salvación implica en una correcta sumisión a Dios. Pensemos en eso, pensemos en esa salvación. Ese texto es la llamada de Moisés para ser el personaje por medio del cual Dios va a obrar la obra más significativa y simbólica de salvación en el Antiguo Testamento. Hemos visto que desde el inicio, desde la caída, Dios está obrando, revelándose a su pueblo y dibujando el camino de la historia de la redención. Todo apunta a Jesús y todo encuentra sentido en Jesús, porque en Jesús la salvación se concreta. Y cuando se concreta la salvación en Jesús, ahí está la respuesta que tú necesitas a los problemas que estás enfrentando hoy. No es solamente un problema religioso o espiritual. Es un problema integral del ser humano que es resuelto en Jesús, y la historia ya está siendo dibujada aquí. Por lo tanto, quiero que pongan atención ahí en ese texto, porque ese texto nos va a hablar exactamente de ese aspecto, ¿cómo diría yo? Simbólico de la salvación. Nosotros tenemos ahí en nuestras Biblias el texto que va del Génesis al todo el libro de Génesis, como hemos visto, mostrando la historia, el panorama que hemos dibujado anteriormente. ¿Cómo hemos estado ahí en ese panorama? El libro de Génesis se terminó cuando terminamos con la historia de José, ¿cierto? Ahí en el libro de Génesis tenemos la creación, luego tenemos la caída, luego tenemos la historia del diluvio que hemos contado aquí también, la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y con la historia del pueblo, cómo el pueblo fue a terminar ahí en Egipto con la historia de José, ¿cierto? De José a la historia que vamos a ver hoy día de Moisés, han pasado 400 años. 400 años. No sé si ustedes se acuerdan qué es lo que ha pasado 400 años atrás, pero yo estoy seguro que hace mucho tiempo. Nosotros como continente tenemos más o menos 500, entonces para que pongamos una idea, ¿no? 400 años se pasaron y el pueblo que había sido beneficiado por el faraón, el pueblo de la familia de Jacob, que llegaron 70 personas que se habían beneficiado de las bendiciones del Egipto, ellos crecieron y crecieron exponencialmente. De 70 personas, 400 años después, ellos eran casi entre 600 y 800
1,000 personas. Entonces ellos se transformaron en un pueblo dentro de una nación, un pueblo grande, un pueblo que estaba a punto de suplantar el tamaño, en número, la misma nación del Egipto. Y por lo tanto eso generó una política egipcia de esclavitud. Y la cosa era tanta porque aún esclavizándoles a ellos seguían creciendo. Entonces el faraón dijo, bueno, matemos a los varones. Cuando nazca un varón, metámosle al río y para que muera ahogado. O antes de eso, él había dicho a las parteras, a las mujeres, a las matronas, que al momento de nacer, si era un varón, ellas tenían que matarlo ahí mismo. Y ellas engañaron al faraón obedeciendo a Dios. Y después el faraón dijo, ya, ¿sabe qué? Todos los niños hasta 3 años van a ser echados al río. A lo que la mamá de Moisés no obedeció. La Biblia dice que nació el muchacho y hay algo interesante, ¿no? Dice que ella, viendo lo que era hermoso, yo nunca imaginaría una apreciación diferente. O sea, ¿qué mamá, no es cierto? Toma a su hijo y dice, no, ese es feo, ese lo boto. No, viendo lo que era hermoso, obviamente que era hermoso, ¿no es cierto? Era su hijo. Y ella lo ocultó, lo protegió. Este niño fue milagrosamente preservado ahí en la crianza en la familia del rey, del faraón, ¿no es cierto? Así que tenemos la historia de Moisés. Después de esos 400 años de opresión, Moisés nació en un contexto de esclavitud, pero al contrario de sus conterráneos, no sé si conterráneos o familiares, al contrario de la suerte que tuvo la gente de su pueblo, él tuvo el privilegio de ser educado con las mejores condiciones que el Egipto podría ofrecer. Era un hombre que tenía todo el conocimiento que el Egipto podría ofrecer, y el Egipto era en ese momento el centro cultural, intelectual y financiero, seguramente de esta región y posiblemente también del mundo. Entonces él tuvo la mejor educación que el mundo podría ofrecer, y durante 40 años él estuvo viviendo ahí como hijo del rey. Ahí ya en la casa de los 40, él se da cuenta de que él tiene que hacer algo por su pueblo, y dando vuelta él ve ahí a un egipcio pegándole a un hebreo, y él entonces va y mata a este egipcio, y luego la gente descubre, y el faraón descubre y lo quiere matar, y por lo tanto él inicia su vida de exiliado. Él se autoexilia, él huye para preservar su vida y va al desierto. En el desierto encuentra ahí unas muchachitas que tenían unas ovejas de su padre y las ayuda. Y bueno, cuento corto, él se casa con una de ellas, ¿cierto? Y ahí constituye familia y ahí está viviendo, y vive él en el desierto otros 40 años. A los 80 años, él estaba cuidando de las ovejas de su suegro. Él estaba a más o menos 2 días de viaje de su casa, porque esa región al borde del monte era una región bastante propicia porque tenía buenas aguas, y él lleva las ovejas por ahí, y en esa región tenía mucha zarza, que era esa vegetación seca, que ante cualquier cosa obviamente podría incendiarse, inflamarse, y él estaba ahí en ese contexto. Él vio a una zarza que se quemaba, pero interesantemente que el fuego no la consumía. Era algo bastante sobrenatural desde su perspectiva, y eso le llama la atención. Y al ver esa zarza que quemaba, ese arbusto que quemaba, pero no se consumía, él fue a ver qué es lo que pasaba, y esa es la historia ahí de Génesis de 3:1 al 4:17 que hemos leído una parte y vamos leyendo de a poco en la medida en que vamos avanzando. Esa historia nos va a contar el llamamiento de Moisés. Dios entonces habla a Moisés, y eso es lo que llamamos una teofanía. ¿Qué es lo que es una teofanía? Una forma en que Dios ocupaba, sobre todo en el periodo de Génesis, inicio del libro de Éxodo, para hablar con el pueblo. ¿Qué otra manera Dios hablaría? No había Biblia, no había templos, no había nada, ¿cierto? Entonces Dios se les aparecía de distintas maneras, y aquí Dios se le apareció en la forma
de un arbusto que se quemaba y no se consumía, de un fuego que consumía un arbusto pero no eliminaba, no quemaba este arbusto. Dios entonces apareció y Moisés se acerca para ver y sale una voz de dentro del arbusto y Moisés entonces reconoce esa voz como la voz de Dios. Obviamente que después Dios se presenta propiamente, pero Dios dice que él tiene que sacar sus zapatos porque él estaba pisando en un lugar santo. Entonces Dios prepara, el sacarse los zapatos era una costumbre de los pueblos orientales, pero tenía el aspecto de reconocer su miseria. Aquí nosotros en el occidente lo que hacemos es sacar el sombrero, ¿no? Como una forma de respeto. Entramos en un determinado lugar, sacamos el sombrero como una forma de respeto. En el oriente ellos se sacan el zapato como una forma de respeto. Pero más que respeto, reconociendo su indignidad. Entonces Moisés se saca los zapatos y se les acerca y el Señor le empieza a hablar. Le dice que él vio el sufrimiento del pueblo y ahora Moisés será enviado para quitar al pueblo de Egipto. Pensa por un segundo ustedes. Moisés tenía 80 años. Moisés había tenido un intento fracasado, frustrado, de librar al pueblo. Él era consciente de que él fue un privilegiado, de que él debiera haber sido muerto cuando niño, pero Dios lo preservó. Y Dios permitió que él creciera en la familia real y obtuviera lo mejor de la educación egipcia, siendo él un hebreo. Y teniendo ese privilegio, él trató de luchar y de preservar esto, pero él fracasó de dos maneras. Una, la forma obviamente fue equivocada, matando a un egipcio. Dos, aunque justificada esta forma, él no contó con el respaldo de su propio pueblo. Entonces él se transformó en una persona apátrida. Los hebreos no lo reconocían como tal y los egipcios lo querían matar. Entonces él sí o sí que no tenía él no tenía dónde ir. Él no tenía dónde ir. Y eso obviamente habló profundo en su corazón. Él reconoció su situación de ser una persona que fracasó en la vida y lo único que le restaba era seguir cuidando las ovejas de su suegro. Yo me acuerdo, leyendo esto, me acordaba de esas películas, por ejemplo, de los X-Men, que Xavier va a buscar a uno de los X-Men que se autoexilió, está trabajando en algo nada que ver allá en el fin del mundo, y él lo va a buscar y dice: no, tú tienes mucho potencial, te voy a llevar para allá y vamos a hacer esto, y la persona no cree en sí misma, la persona está frustrada, con muchos problemas emocionales, problemas psicológicos, y él trata de reclutar esa persona para su equipo. Y yo me di cuenta que de repente se inspiraron en eso, ¿no? Porque es exactamente lo que Dios está haciendo. Un hombre que estaba desahuciado en sus propósitos de la vida, que tenía un inmenso potencial y que lo estaba desperdiciando cuidando de ovejas, que ni siquiera eran suyas, por 40 años. O sea, él salió de los aposentos reales a ovejas en el desierto. El trabajo de pastor era un trabajo denigrante de por sí. Era un trabajo de los trabajos de la época, el de mínima importancia, significancia, relevancia. Solamente los pueblos pobres y los pueblos nómades que tenían así como ese trabajo como un trabajo principal, como fue Israel en su momento. Entonces, obviamente, él estaba exiliado políticamente, pero también psicológicamente. Y por qué no decir espiritualmente. Él no se consideraba digno, y entonces el Señor va y restaura a ese personaje y le da el desafío, y ahí se inicia la conversación, una de las conversaciones más interesantes de todo el Antiguo Testamento, de Dios tratando de convencer a Moisés. Había temor de la parte de Moisés hacia Dios, pero había una insistencia en decir a Dios: no, ¿sabe qué? Mejor no. Y hay muchos peros que él pone, y Dios va respondiendo a estos peros con mucha paciencia. Y eso es el inicio de la construcción de la salvación del pueblo de Israel. La
salvación del pueblo de Israel, del Egipto, es una metáfora de nuestra salvación. Entonces, siempre que Dios va a hablar de su poder, Él va a decir, yo con mano poderosa les saqué de Egipto. Y sacar al pueblo de Egipto es una metáfora de sacar a nosotros mismos de la esclavitud del pecado. Por eso podemos hablar de salvación en ese texto. Así que, lo primero que vemos en ese texto es que Dios, en primer lugar, va a tratar de restaurar a Moisés. Dios le dice a Moisés, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Muchas preguntas surgieron en la mente de Moisés en ese momento. Pero él tuvo que tomar una forma de expresar eso de una manera reverente. Él obviamente él estaba delante de Dios. Y es interesante porque Dios entonces, reconociendo a Moisés como una persona que necesitaba ser restaurada, confronta a Moisés con su frustrado intento de salvación. Él era un hombre que estaba ahí en esa condición, porque él trató con sus propias manos de salvar al pueblo y fracasó. Entonces, obviamente que él no creía en que el pueblo de Dios podría ser salvo. De cierta manera, el tamaño, por una persona que vivió allá adentro, el tamaño de Egipto y de la fuerza de Egipto era tan grande que él no creía que algo en el mundo sería capaz de sacar a esas personas de este poder. Dios le habla de una forma especial. ¿Qué es lo que pasa ahí? Dios está revelándose a Moisés. Ojo, yo quisiera hacer un hincapié aquí. Siempre que Dios se revela, Dios también revela su salvación. Nosotros lo que sabemos de Dios es lo que Dios ha dicho de sí mismo a nosotros. Hoy día tenemos la Biblia y eso nos facilita, pero en ese entonces no había. Para que ellos conocieran la voluntad de Dios, Dios tenía que aparecerles de alguna manera y decírselos. El hecho de que Dios haya aparecido a Moisés aquí es un hito, es marcante, porque Moisés se transformaría en un gran profeta. Dios hablaría a través de Moisés al pueblo y al mundo. Dios está estableciendo una relación. Dios está dando a Moisés un gran y un enorme privilegio de conocerle a él. El inicio de la restauración de Moisés se da cuando Dios se revela a Moisés. ¿Usted quiere saber cuándo su historia con Dios empieza a cambiar? Cuando Dios permite ser conocido por ti. Cuando Dios se te revela. Conocer a Dios es el inicio de la transformación y la esencia de la transformación misma. Dios se revelaba ahí en una zarza, que era un arbusto que era muy común ahí y no se consumía. Eso era simbólico. De hecho, en el presbiterianismo mundial, la zarza que se quema y no se consume es uno de los símbolos del cristianismo. ¿Y qué es lo que eso significa? Representa en partes que el pueblo que estaba ahí sufriendo en las manos del imperio egipcio, del gobierno egipcio, no estaba siendo destruido. El fuego quemaba, pero no los consumía. También podemos recordar de la experiencia de los amigos de Daniel, que fueron echados a un horno con altísimas temperaturas, pero no fueron consumidos. ¿Y por qué no fueron consumidos esos muchachos? Porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con el pueblo, por eso el pueblo no era destruido. La zarza sin consumir nos quiere mostrar que Dios, cuando Dios está con nosotros, por mayor que sea la persecución, esta persecución no nos puede destruir. Este es Dios.
Por lo tanto, Dios se revela a Moisés, llama a Moisés a que él lo conozca. Y Moisés dice, ¿quién soy yo para que yo vaya? Mira, yo no soy nadie más. Yo fui alguien 40 años atrás, pero ahora soy solamente un viejo que cuida de ovejas de su suegro. ¿Quién soy yo para decirle al faraón que haga o deje de hacer algo? Ya no tengo influencia, ya no tengo poder, ya no tengo nada. El pueblo no me quiere, el faraón me quiere matar. ¿Cómo voy ahí? Y ahí es donde Dios le responde. Ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. En otras palabras, bueno, es verdad que tú no eres nadie, pero yo soy. Yo estaré contigo. Y te doy una prueba, dice Dios. Vas a estar seguro de que yo estaré contigo cuando todo este pueblo esté en este monte para buscarme a mí. El monte Horeb era una cadena de montañas en la cual estaba también el Sinaí. Entonces, cuando ellos volvieron y fueron al monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley, era en esa misma región, en ese mismo contexto, esa misma cadena de montañas. Entonces, el Señor le dice, si yo estaré con ustedes, yo estaré contigo. No pienses que tú no puedes, porque yo soy yo quien te estoy llamando. ¿Qué es lo que hace Dios ahí entonces? Al decir esas palabras, Dios está exponiendo el fracaso de los planes de autosalvación. Al restaurar a Moisés, Dios está hablando, todos los intentos de salvarse a sí mismo han fracasado. Lo único que puede salvar soy yo. Muchos cristianos se acercan a la iglesia pensando que esto es su propio intento de autosalvarse. Ellos arman un plan. Eso es lo que yo tengo que hacer. Si yo hago esto, esto y esto, Dios me salvará. Dios transformará mi vida. Dios me bendecirá. Yo le quiero decir algo. Si estás en esto, vas a fracasar. Y muchas veces Dios te permite fracasar. Es por eso que mucha gente intenta, no logra lo que quiere en un primer momento y abandona. Y desaparece por años. Y después vuelve y dice, no, si yo fui miembro de esta iglesia muchos años. Y uno se pregunta, ¿cómo pasa que alguien simplemente se vaya por años y como si nada? Y de repente, no, voy a volver, sí. Son intentos de autosalvación. La autosalvación es el deseo humano de conquistar el favor divino. Lo que Dios quiere de nosotros es que reconocemos que no podemos salvarnos, ni aún con los medios religiosos. Hacerte miembro, hacerte líder, participar, frecuentar, no te salva. Lo que te salva es cuando Dios va hacia ti. Cuando uno reconoce, ¿quién soy yo para que sea salvo? Es ahí donde Dios está obrando salvación en uno. Cuando uno reconoce que no merece ser salvo y que no puede salvarse, es el primer paso para entender cómo Dios me salva. Eso fue lo que pasó con Moisés. Él quería salvar al pueblo y Dios le dijo, mira, tú no podías hacer eso. Solo yo puedo. Salvador hay uno solo y este es Dios. Y Él quiere que nosotros nos sometamos a ello. Pero la historia también muestra a un Dios que se revela. Él se revela en la zarza, pero se revela de una forma más específica, porque Moisés le pregunta ya, ok, vamos juntos, ya, pero voy a llegar y voy a decir, estoy aquí en nombre de Dios. Ellos me van a decir, ¿pero qué Dios? ¿De qué le estoy hablando? Efectivamente, así como que, ¿cuáles son las credenciales? ¿Qué le voy a decir? La gente no me va a creer. Entonces Dios le dijo, vas a decir lo siguiente, yo soy el que soy. Esa expresión es la transliteración, la traducción de lo que viene a ser la palabra Yahvé. Yahvé o Jehová significa yo soy.
yo soy. Y él dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Por qué ese nombre para Dios? Ese nombre apunta a la eternidad de Dios. Porque Dios es el que siempre ha sido. Es el creador de todas las cosas. El sustentador de todas las cosas. El Señor de todas las cosas. Y Él va a hacer referencia también a que Él era el Dios de sus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y va a hacer referencia a esto. Esa es la identidad. Dios está revelando su carácter. Dios está revelando sus propósitos. Y más, Dios le va a decir aquí a Moisés cómo Él debiera decir. Dios le da así como una hoja de ruta o una guía con la cual él podría basarse y decir, mira, eso es lo que voy a decir. Antes, el Dios que se había aparecido en la zarza, ahora se está haciendo más específico en decir quién es Él. El nombre de Dios revela el carácter de Dios. Hay en la Escritura algunos otros nombres utilizados para Dios. Y Yahvé normalmente es registrado en nuestras Biblias como Jehová, o en algunas otras como cuando escriben Señor con todas las iniciales, con todas las letras mayúsculas. Existen también otros nombres utilizados para Dios como Elohim y Adonai, que son otros nombres que expresan más que nada otros aspectos del carácter de Dios. Lo que Dios está haciendo aquí es revelándose con el nombre que es el nombre que lo define mucho más que todos, o el nombre que lo define como el Señor del pacto, el Señor de la historia, el Señor de la creación, el Dios de los dioses, ante el cual no hay ningún otro Dios. Ese es el significado de este nombre, y ese es un significado muy importante. ¿Por qué? Porque la batalla que se va a realizar en el Egipto es una batalla contra los dioses egipcios y el Dios de Israel. Y el Dios de Israel va a mostrar a través de Moisés que Él es el único Dios. Incluso ahí después, cuando Dios va a enseñar al pueblo, en Deuteronomio 6 va a decir, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y el Jehová que aparece ahí es Yahvé, es ese yo soy. Dios se está mostrando por encima de los otros dioses. ¿Por qué esto es importante? Porque muchos, incluso hoy día en un contexto evangélico, tenemos nuestros ídolos. Tenemos cosas en la vida en la cual depositamos esperanza, en la cual depositamos nuestra identidad, de la cual esperamos recibir bendiciones. Uno va a decir, pero pastor, nosotros no tenemos ningún ídolo. Mira, yo en mi casa no tengo ninguna imagen, no tengo nada de eso. A veces no son imágenes, pero a veces uno hace su Dios a su familia, hace de su Dios su hogar, su trabajo, hace de su Dios su autojusticia, su intento de obedecer a Dios para que Él te perdone y así jugar con esto. Cuando Dios se revela a Moisés, Dios quiere que Moisés entienda y que nosotros entendamos que hay uno solo Dios. Hay un solo Dios. Repiensa en su vida. ¿Qué tan relevante es eso para ti? Y él dice a Moisés, voy a sacar a ustedes de ahí y voy a llevar a una tierra que emana leche y miel. Es la primera vez que Dios habla esto. Yo no sé qué es lo que es exactamente, qué es lo que significaría una tierra de la cual mana leche y miel. Lo que Dios está queriendo decir de cierta manera aquí es que es una tierra de mucha prosperidad, de muchas riquezas, de mucha bendición. Ese tipo de tierra es la tierra que el Señor está preparando para ellos. Entonces el Señor le revela el destino, el futuro. Mira, eso es lo que te va a pasar, a eso te va a tocar. La salvación es conocer a Dios. Salvación es conocer a Dios que se revela.
No sé si has pensado en el cielo alguna vez. ¿Qué vas a hacer ahí? Uno piensa, bueno, en el cielo, ¿qué voy a hacer ahí? Cantar y volar con los ángeles y hacer nada. Si quieres saber qué es lo que es la salvación, tienes que entender que salvación es conocer a Dios. Cuando la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, ella quiere decir que antes nosotros no podíamos conocer a Dios, estábamos impedidos. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Adán y Eva pecó, qué es lo que Dios hizo? Los echó del paraíso. Ahora ellos ya no tenían acceso a Dios, no podían conocer a Dios. Por lo tanto, salvación es un sinónimo de acceso a Dios, de conocerle a Él. ¿Cómo experimento yo de las bendiciones de la salvación? Cuando yo, como un hombre o una mujer que fue tocado por Dios, puede abrir la Biblia, puede leer y puede entender y sentir que Dios me está hablando. Dios se está revelando a mí. Dios está hablando conmigo. Dios se está relacionando conmigo. Salvación es una relación con Dios. ¿Cómo sé que soy salvo? Cuando siento que yo quiero relacionarme con Él, que yo le amo. No una relación religiosa formal, una relación relacional, espiritual, profunda, sentimental, emocional. Yo le quiero escuchar, yo le quiero en mi vida, yo quiero entender lo que Él quiere para mí. Esto es salvación, es caminar con Dios. Salvación es caminar con Dios, y la salvación eterna es caminar con Dios para siempre. Ver el mundo según sus ojos, enamorarse de Él, de su forma de ver el mundo. Eso es salvación. Eso es lo que Dios está diciendo a Moisés aquí. Pero algo muy importante en ese texto es que Dios va a mostrar su poder. Moisés pregunta, ya bueno, les digo eso, pero es que los hebreos no van a creerme en mí. Ellos no me van a creer. Ellos van a decir, pero ya dices todo eso, todo es muy bonito, pero hay un ejército aquí y que no nos van a dejar salir así nomás. Y ese tipo de conversación de Yahvé y todo eso no es suficiente para convencer al faraón. Entonces Dios le hace tres pruebas. Primero, la vara que él tenía en la mano le dice, tira al suelo, y la vara se convierte en una serpiente. Él toma la serpiente de nuevo y la serpiente se convierte de nuevo en una vara. Luego dice, mete tu mano dentro de la ropa, y él mete la mano, y cuando saca la mano está enferma, está con lepra, pero son enfermedades de la piel. Y luego Dios le dice, le da una tercera señal. Dice, si aún así no te creen, saca un poco de agua del río Nilo y echa al suelo, y esta agua se convertirá en sangre. Obviamente que no había el Nilo ahí para hacer la prueba, ¿no? Pero dijo, bueno, allá ustedes hacen eso. ¿Qué es lo que Dios está diciendo con eso? Estas señales es para que crean en ti. Pero ahí él dijo, es que yo también no sé hablar bien. Tengo un problema aquí, no sé comunicarme bien. De repente, qué sé yo, por los años puede que el idioma no quedó ahí bien claro, o que había algún problema de dicción, fonoaudiólogo, qué sé yo. Y Dios le dijo, ¿y quién le puso la boca al hombre? Mientras más Moisés hablaba, más se le complicaba la cosa. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien hace sordo o mudo, o quien le da la vista o se la quita? El Señor entonces subió el tono y dijo, mira, ¿quién soy yo aquí? ¿No soy Yahvé, el que creó todas las cosas? Si yo te mando para que vayas a hablar de la manera como hablas, yo sé cómo hablas. Y si te quiero hacer que hables diferente, yo voy a hacer que hables diferente en el idioma que a mí me plazca hablar. Por lo tanto, anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Él obviamente tenía
aprensión. O sea, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir? ¿Qué palabras voy a ocupar para convencer al faraón que deje salir 600, casi 1.000.000 de personas de su país, así nomás? Toda la mano de obra del país, de un momento a otro, retirándose. ¿Qué magia tiene que tener mis palabras para convencer a él a hacer algo que es tan contraproducente contra tu propio país? El Señor entonces muestra su poder. Todo el rato en la historia de la salvación hay evidencias de cómo Dios muestra su poder. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros pensamos que podemos responder a los problemas de nuestras vidas con nuestra propia fuerza, según nuestro propio poder. En el momento en que su vida llega a una situación donde no sé qué hacer, estoy desesperado, yo no tengo dinero, yo no tengo la casa, yo no tengo los recursos, no tengo el trabajo, todas mis fuerzas se fueron, yo no tengo solución. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Cuando llegamos a una situación donde encontramos a nosotros mismos sin poder de reacción y de solución, es ahí donde clamamos a Dios. Lo que Dios quiere mostrar es que no es así que funciona. Nunca tuviste poder. Es Él con su poder que nos salva. Tú no puedes arreglar tu vida. Solamente tú con tus fuerzas no puedes arreglar tu vida. No puede salvar su matrimonio, no puede salvar sus hijos. Si no confiamos en el poder de Jehová, no hay esperanza. No te engañes, no te engañes. Lo que Dios está diciendo es que es Él quien salva, no es Moisés el héroe. Bueno, eso está claro, ¿no es cierto? Con tanta resistencia en vestir la ropa de personaje, de libertador, seguramente él no es un héroe. La salvación es del Señor. Él que tuvo la idea de sacar al pueblo, Él fue a buscar a Moisés, Él está dando fortaleza a Moisés, Él está dando señales a Moisés, Él está capacitando a Moisés, Él está liderando a través de Moisés al pueblo. Es Él quien está salvando. Es en el poder de Dios que hay salvación. ¿Cómo ese poder de Dios afecta mi vida? Ese poder de Dios es visto en Jesucristo, cuando Jesucristo derrota la muerte. Nada ni nadie puede vencer la muerte. Aunque en uno que otro milagro en la historia de la Biblia vemos gente que murió y resucitó, pero luego murió de nuevo años después o después, no sé. Jesús derrotó la muerte definitivamente, nunca más va a morir. Es inmortal. Eso es derrotar la muerte. Por lo tanto, es de este poder que estamos hablando, del poder que sacó a Jesús de la muerte. Si hay un poder mayor que este, tenemos que conocerlo, porque bíblicamente no existe. Ese es el poder más grande. Y ese es el poder con el cual Dios obra en nosotros. Quizás miras a tu vida, miras a tu familia y dices, esto no tiene solución. Eso no tiene esperanza. ¿De qué estás hablando? Un cristiano no puede pensar eso. Porque servimos a un Dios cuyo poder es tan inimaginable que una de las formas que Él demostró es derrotando lo inderrotable que era la muerte. Dios te salva con el poder de Él y no con el suyo. Mira a tu familia y cree que no es en tu fuerza que serán salvos ellos. No es en la fuerza de tu sabiduría, ni siquiera con sus propias palabras. Es Él con su poder que salvará. Tenemos ahí entonces los señales que Dios le dio a Moisés para que el pueblo y los demás creyesen. Él aún así presenta una excusa y el Señor le responde que no hay que basarse en esas excusas. La salvación es la certeza, es una certeza por causa del poder de aquel que nos salva. ¿Cómo puedo estar seguro de que el Señor puede salvarme a mí y a mi familia?
No es por la seguridad de las condiciones que da el país para adorar a Dios. No es porque podemos venir y volver de la casa a la iglesia tranquilamente. Sabemos que Dios nos salva por causa de su poder. No hay gente insalvable en el mundo. Y no hay solución insolucionable en el mundo. Pero por fin Dios va a mostrar también su autoridad. La conversación fue tanto que Moisés dijo, ay no, Señor, ¿sabe qué? Manda a otro, porque yo no puedo. Él de verdad tenía mucho miedo de obedecer a Dios. Y el Señor dijo, insistió Moisés, le ruego que envíes alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea, se le alegrará el corazón. ¿Qué es lo que el Señor está mostrando aquí? El Señor está mostrando que aún en un momento de profunda duda y temor, Moisés tiene que entender que quien parte el queque es Dios. Si Dios dijo, vaya, hay que ir. Si Dios dijo, pero yo te llamé a ti, es contigo la cosa. Es Dios quien define, es Dios quien determina y es Dios quien pega la mesa. No importa lo que hagas, no importa cuál el tamaño de sus temores, no importa cuál es el tamaño de sus dudas, si Dios te quiere usar, Dios te va a usar. Porque Dios es la máxima autoridad del universo. Dios está mostrándose a Moisés así. Y por eso Dios se ira. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios contra Moisés? Aquí yo puse una de dos, porque la segunda, ahí sí que le complicó la vida. Esa es la primera vez en que Dios se ira contra Moisés, porque Moisés no creyó en Dios. Ante todas estas pruebas, todas esas señales, Moisés seguía no creyendo en Dios. ¿Cuál fue la segunda vez en que Dios se ira contra Moisés? Cuando Moisés desobedece a Dios y en vez de decirle a la roca que botara agua, él le pega a la roca en desobediencia a Dios y sin darle la gloria a Dios por esto. En la segunda vez le fue impedida la entrada física en la tierra prometida. Imagínense qué frustración, 40 años guiando al pueblo en el desierto, con todas las luchas, las peleas, las dificultades, los cauines, y que va y que viene, y que va y que la gente le trata mal, y que la gente le cerruchando el piso, y todo eso aún así no puede entrar en la tierra prometida, porque al final la embarró. Es seria la cosa, es seria la cosa. ¿Qué es lo que eso nos dice? Nos dice que tenemos un Dios que sí nos entiende, nos conoce, pero un Dios que es autoridad. Dios nos salva porque Él nos quiere salvar. Y Él nos salva como Él quiere. Tenemos que confiar en esa y tenemos que descansar en esa autoridad. Tenemos que entender que Dios es quien define el asunto. La cosa va sí o sí. La cosa va sí o sí. Si Dios te llama a unirse a esa misión, es porque la cosa ya fue, ya está. Yo no voy ahí como que a ver qué onda, a ver qué pasa. No, si la cosa ya fue. Cuando Dios habla a tu corazón, es porque Él ya te salvó. Él ya está obrando. Él ya está obrando. Por lo tanto debemos entender eso. Debemos ser obedientes. La respuesta a la revelación de Dios, la respuesta a la salvación de Dios es obediencia y sumisión a su poder, a su autoridad. Dios entonces pone a Aarón para apoyar a Moisés, para que Moisés no se sintiera así como tan desprotegido. Pero Dios deja claro que quien manda es Él. Nuestra salvación reposa en la decisión inamovible de Dios. Inamovible de Dios. Por lo tanto, Él dijo que así será, así será. Y uno puede descansar en ello. La pregunta es, ¿cómo podemos entonces disfrutar de esas bendiciones?
o de las bendiciones de tan grande salvación. Primero, abandone todo intento humano de autosalvación. No te puedes salvar. ¿No piensas que poniendo tu vida al día con el Señor, es así que vas a lograr ser salvo o salvar a tu familia? La obediencia tiene que ser la consecuencia de la salvación y no la causa. ¿Cómo puedo yo ser salvo? Cuando reconozco ante Dios que yo no me puedo salvar. Que si no es Él para venir hacia mí y salvarme, yo no tengo otro camino, no tengo otra opción. Estoy en profunda desesperación. La salvación es anticipada por esa desesperación del alma, de que si Dios me abandona, yo muero. Yo no puedo vivir sin Él, no puedo entender la vida sin Él, y la vida no tiene sentido, propósito, futuro sin Dios. Cuando estoy en esa situación, ahí estoy entendiendo la salvación de Dios.